Saludos estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana de aprendizaje. Estamos hoy a 13 de noviembre de 2021 y damos pues inicio a esta nueva semana. Vamos entonces inicialmente, permítanme un segundo. Vamos entonces a iniciar vamos a compartirles inicialmente pues un pequeño video que es muy importante porque nos habla sobre el, el, el valor de los recursos naturales y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces les comparto pues acá el video sobre la importancia de los recursos naturales en la actualidad. Permítanme un segundo. Gracias por acompañarme una semana más en Medio Ambiente de France 24. Si queremos hacer las paces con la naturaleza, tenemos que empezar ya mismo a implementar cambios radicales en nuestro modo de vida. Así lo recuerda una vez más el último informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, que ofrece un plan para abordar la triple emergencia planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El documento se basa en lo que ya nos han estado diciendo en estos últimos años varios estudios científicos internacionales. Según Antonio Guterres, secretario Gracias por acompañarme una semana más en Medio Ambiente de France 24. Si queremos hacer las paces con la naturaleza, tenemos que empezar ya mismo a implementar cambios radicales en nuestro modo de vida.
Así lo recuerda una vez más el último informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, que ofrece un plan para abordar la triple emergencia planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El documento se basa en lo que ya nos han estado diciendo en estos últimos años varios estudios científicos internacionales. Según Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, este reporte es el plan de paz para un programa de reconstrucción tras la guerra contra el planeta en la que estamos sumidos. En sus palabras, es un documento que sienta las bases de la esperanza. I want to be clear. Without nature's help, we will not thrive. Quiero ser claro, sin la ayuda de la naturaleza no prosperaremos ni sobreviviremos. Durante demasiado tiempo hemos estado librando una guerra suicida y sin sentido contra la naturaleza. El resultado son 3 crisis medioambientales interrelacionadas: alteración del clima, pérdida de biodiversidad y contaminación, que amenazan nuestra viabilidad como especie. Son causados por una producción y un consumo insostenibles. El bienestar humano radica en proteger la salud del planeta. Es hora de reevaluar y restablecer nuestra relación con la naturaleza. Este informe puede... Las estrategias de sustentabilidad son aquellas que se crean a partir de organismos o conjunto de personas para regular la conformación del ambiente. Estos también participan de manera activa sobre leyes y organismos para el cuidado del medio ambiente. Muchas veces las organizaciones crean fundamentos básicos para poder regular las empresas, constructoras, ciudades y organismos de gobierno, a través de los cuales se puede ver varias leyes ambientales dentro de países y regulatorias en todo el mundo. También conocidos como servicios ecosistémicos y ambientales, se refieren a los beneficios que los seres humanos recibimos de la naturaleza y de los cuales dependemos para todos los procesos y actividades de la vida humana. De acuerdo con la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, estos incluyen sumideros de carbono, polinización de muchos cultivos, generación y conservación de suelos fértiles, control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades, disposición de agua y mejoramiento de la calidad del vital líquido, mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera, la cual ayuda a regular el clima, control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de series de inundaciones y sequías, protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena, disposición directa de alimentos provenientes de medio ambientes, acuáticos y terrestres, mantenimiento de una vasta librería genética de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización de la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y productos industriales. El Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como principal marca Definitivamente entonces que es importante dentro de los temas que hemos abordado, no solamente de los valores, sino también de la importancia de los recursos naturales, porque nosotros como parte de una sociedad debemos ser conscientes del rol que tenemos en el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales. Es fundamental entonces que realicemos medidas prácticas, tanto en nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, como nuestra vida laboral, para siempre trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales. Bien, vamos entonces ahora, el tema que vamos a tratar en el día de hoy son los movimientos independentistas de las colonias americanas. Y vamos pues primeramente a observar un video de este tema de los movimientos independentistas. Posteriormente, vamos entonces, mediante el apoyo de unas diapositivas, a observar algunos aspectos generales fundamentales del tema. Entonces voy a compartir la pantalla para poder entonces ver un video con respecto al tema. ¿Sabes cómo lograr?
¿Lograron independizarse los países latinoamericanos que eran colonias? ¡Mira! En la clase de hoy vamos a charlar acerca de las independencias en Latinoamérica ocurridas a fines del siglo XVIII y principios del XIX. La gran mayoría de los países que hoy forman parte de América Latina fueron colonias de España y Portugal. ¿Cómo hicieron España y Portugal para ponerse de acuerdo con la división de América? En 1493 firmaron un acuerdo, el Tratado de Tordesillas. Así quedó expresada la parte del territorio americano que le correspondería a cada uno. Todos los países que hoy existen formaban parte de grandes virreinatos dependientes de esos países. Sin embargo, después de cientos de años, las colonias quisieron cortar esos lazos. ¿Y cuáles fueron los motivos? En las revoluciones en América Latina se conjugaron diferentes motivos. Por una parte, el contexto que se vivía en Europa. A España cada vez le costaba más seguir manteniendo el dominio en América por la competencia con Inglaterra. Además, en las colonias se vivía un descontento general que, lejos de calmarse, se acrecentaba aún más. La situación en ambos lugares ayudó a que estallen los conflictos. Estas revoluciones y guerras desencadenaron las independencias de los países que hoy conocemos. ¿Y cuándo sucedieron las revoluciones? La primera fue en Haití en 1804. Luego fueron sucediendo en los diferentes países de América Latina. Profe, yo ni siquiera me he podido independizar de mi casa. Como puedes ver, la independencia depende de varios factores y no es tan fácil como se piensa. Veamos. ¿Qué ocurría en España a finales del siglo XVII? Las relaciones entre América y España comenzaron a debilitarse. Mientras que la élite criolla de las colonias era cada vez más autónoma, España perdía su lugar de imperio colonial e Inglaterra cobraba más fuerza, sobre todo en el control del mar. Entonces, España armó un plan para ajustar esos lazos. Para evitar el desmoronamiento del imperio español, Carlos III realizó una serie de reformas políticas y económicas, las reformas borbónicas. ¿Y qué proponían? Para recomponer el poder del rey, reforzó los cargos administrativos. Además, se dividió el territorio americano para mejorar la administración de la corona. Así ha nacido el Virreinato de Nueva Granada con capital en Bogotá en 1739 y el del Río de la Plata en 1776 con capital en Buenos Aires. Dentro de cada virreinato existía un intendente español que defendía los intereses del rey y no los de las élites criollas locales. Con respecto al comercio, ¿qué medidas tomaron? Para que en las colonias dejara de existir el contrabando que beneficiaba y enriquecía a las élites locales y burlaba el monopolio comercial impuesto por los españoles, en 1778 se sancionó el Reglamento de Comercio Libre. Esta medida también limitaba el poder de los criollos. Entonces, ¿todos los puertos americanos podían comerciar con cualquier país? No, el monopolio español sigue existiendo. Fueron habilitados más puertos americanos para que continuaran comerciando solamente con España. Otras de las medidas fue el endurecimiento del sistema de impuestos. Así España aumentaba su poder y sus ingresos para poder costear las guerras contra Francia e Inglaterra. Todos estos cambios debieron haber incomodado a los criollos, ¿cierto? Sí, no solo a los criollos. Los otros grupos sociales tampoco estaban demasiado conformes y fue aumentando el malestar. Por más que los virreinatos ya no estén y se trate de países independientes, me di cuenta que toda la región tiene un pasado en común, marcado por el dominio colonial. ¡Viva la revolución! No te olvides descargar la app. Bien, es importante, como bien me lo indica el video, sobre de estos movimientos independentistas en América. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con el tema ya que hemos revisado
los antecedentes o las características importantes pues que me llevan a estos movimientos independentistas. Entonces, me permito compartir una diapositiva. Sobre las luchas de independencia en América. Es importante analizar pues el contexto cuando hablamos del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, gracias a su dilatado imperio, España figuraba aún entre las grandes potencias internacionales. El imperio no solo aportaba prestigio y peso diplomático, también resultaba muy crucial para la economía española. En el último tercio del siglo, el tráfico con los territorios de ultramar representó cerca de la mitad del comercio exterior. Absorbía un 48% de las exportaciones integradas por productos españoles, como bien lo vimos en el video. Ese monopolio cerrado con el que existía pues España con sus colonias fue uno de los aspectos importantes en cuanto a este sentimiento de inconformidad. Y es importante recordar que esta sostenibilidad del imperio no era fácil. Se debía entonces preservar el monopolio comercial y eliminar el contrabando, dos objetivos bien importantes para poder entonces que España pudiese realizar con Francia y obligó pues a mantener un estado prácticamente permanente de guerra con Gran Bretaña por el motivo antes expuesto. Entonces es importante recordar, si queremos analizar el tema de los movimientos independentistas, ¿cuáles fueron los antecedentes? Bien, pudiésemos considerar entre causas internas y causas externas. Y dentro de las causas internas pudiésemos considerar antes los antecedentes, que es la diapositiva que tengo acá, y como bien lo señala pues la ilustración que tenemos, pudiésemos remontarnos entonces a los movimientos importantes que se fueron dando en el mundo y que sirvieron de referencia para América. Estamos hablando entonces bien de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Definitivamente que los ideales enmarcados en estos grandes acontecimientos dieron referencias puntuales para que en América se fuese desarrollando este sistema o este ideal, sobre todo pues de alcanzar la libertad. Como referencia en Hispanoamérica, pudiésemos considerar que desde décadas anteriores existieron revoluciones de las más diversas características y finalidades, pero que no formaron parte del movimiento independentista hispanoamericano. Podemos recordar la rebelión de Tupac Amaru en Perú, en México, la de Guillén de Lampard, las revoluciones de los comuneros en Paraguay, por mencionar algunas, en Hispanoamérica. La revolución de los comuneros en Socorro, en Colombia, fueron algunos movimientos que se dieron pues a nivel, por mencionar algunos ejemplos, a nivel de Hispanoamérica. En España es importante considerar dentro de las causas internas, vamos a considerar el sometimiento de la población colonial de España hacia las colonias de los impuestos, esa centralización cerrada y el abuso de las autoridades cercanas del rey. Sobre todo los criollos
que ya poseían pues una vasta cultura, un poder económico y que estaban influenciados por las ideas que anteriormente se habían expuesto en los movimientos como en los movimientos como la Ilustración, estaban descontentos por la situación de discriminación que existía en la metrópoli. Esto provoca por parte de los criollos un sentimiento de libertad e intereses regionales latinoamericanos. Es importante considerar en este tema, en este tema las constantes luchas por el control del poder político en las colonias latinoamericanas entre los criollos y los gobernantes de origen europeo o peninsulares. Hace que los criollos se sientan distintos a los españoles, al manifestar que tienen todo el derecho de gobernar estas tierras. La situación de poca libertad comercial que existía, producto del requerimiento que las colonias comerciaran exclusivamente con la metrópoli. Existían pues diferencias políticas internas, pues las altas autoridades del clero y los dueños de grandes extensiones de tierra se van a oponer al rompimiento con la corona. Hay un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. Mientras que los criollos, los indios y los mestizos definitivamente que miraban entonces con buenos ojos estos movimientos independentistas. Dentro de las causas externas, sobre todo pues la política por parte de los Estados Unidos, basadas en las ideas de la democracia y libertad, van a influir directamente en la independencia de las colonias latinoamericanas. La influencia del pensamiento, de la ilustración, llegado a través de libros, de folletos, de revistas, de periódicos, entre otros, definitivamente que van a influenciar positivamente el pensamiento de los grupos más selectos en América. El triunfo de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos ideales van a servir como marco, como guía para estas diferentes luchas en nuestro continente. La invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808 y la abdicación o renuncia del rey español Fernando VII a favor de Napoleón y la reacción de desconocimiento del pueblo español a esta invasión provocará que las colonias latinoamericanas se consideren libres de rendirle algún tributo a los provenientes pues, de España, a las autoridades que provenían de España. Entonces se dan pues en América diferentes luchas o movimientos independentistas. Vamos a ver acá, yo creo que la tenemos acá en la otra diapositiva, el pequeño croquis. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, un segundo. Vamos a compartir un momento acá para observar entonces la diapositiva con respecto al que tenemos acá. Que hemos colocado. A ver, un segundo. Parece que esta no es. No la tengo a mano acá, parece que la eliminé. Pero podemos entonces consultarla acá. Vamos a parar un segundito acá. Detener la presentación un segundo. Este era el que estábamos usando. Vamos a poner compartir aquí.
Segundito. Vamos a compartir aquí. Acá tenemos. Bien, si cerramos esto, se nos cierra entonces la pantalla. Acá tenemos entonces el croquis. No lo podemos colocar de otra manera. Parece ser. Acá yo creo que se observa un poco mejor. Vamos a observar. Si entro, se pone más pequeño. Bien, entonces acá tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la independencia de América Hispana. Acá en verdecito tenemos la fecha de independencia. Y esto, ¿verdad? La leyenda nos indica diferentes aspectos como las campañas, las victorias independentistas, cada uno, ¿verdad? Con su respectivo símbolo en este mapa de América. Es importante entonces recordar las luchas de independencia llevadas a cabo por México, las luchas independentistas que el primer virreinato establecido por España cuando se dispuso a organizar sus colonias en América fue el de Nueva España, y México es el más rico y próximo a la metrópoli o España. En México se diferencia de lo que va a ocurrir sobre todo en el resto de América, en Centro y Sudamérica, porque en México los movimientos independentistas lo iban a iniciar entonces los sacerdotes. La lucha por la independencia se inicia en 1810 y termina en 1821, donde hubo altas y bajas, victorias y sometimientos. Acá vemos entonces el croquis del... En América Central pudiésemos considerar que la independencia de México definitivamente que va a influir entonces en la decisión de independencia en toda Centroamérica. El movimiento emancipador empieza tarde en Centroamérica, pero se realiza pues con buen augurio y de manera sobre todo pacífica. Entre sus principales libertadores tenemos a Justo Milla, Francisco Morazán, José Matías Delgado, entre otros. Hay que aclarar que a pesar entonces en este sentido de que Panamá geográficamente pertenece a la región centroamericana, no vivió ni participó en este proceso porque ella se independizó entonces en 1821 y se une entonces inmediatamente pues a la Gran Colombia, como ya sabemos, sentidos o atraídos por la admiración de Simón Bolívar. Tenemos acá entonces que se dieron pues diferentes campañas por la liberación de Venezuela y de Colombia, en el cual Francisco Miranda había intentado la independencia de Venezuela gracias a la ayuda prestada por Estados Unidos en 1806, pero este intento fracasó. Luego grupos de criollos crearon la Junta de Caracas convocando un congreso en 1811 donde proclamaron entonces la independencia de Venezuela. Así se fueron dando pues los diferentes movimientos a través de América, en Argentina, Paraguay, Uruguay. Acá tenemos pues en la diapositiva los diferentes años importante considerar dentro de este tema pues los diferentes líderes de los movimientos independentistas, iniciando pues con Simón Bolívar y la importancia de las ideas de este gran libertador ideal y del ideal bolivariano y del ideal de Simón Bolívar,
quien sobre todo le impregna mucha energía a los movimientos de independentistas en América. También pudiésemos mencionar a José de Sucre, general y político venezolano, y que combatió también pues al lado de Miranda. También podemos mencionar a Francisco Miranda, quien fue el precursor o iniciador por excelencia de la independencia hispanoamericana. Es importante considerar a José de San Martín, a O'Higgins, Bernardo O'Higgins, Miguel Hidalgo, que es un sacerdote y patriota mexicano, Francisco Morazán, entre algunos de los más ilustres pues del continente, que lucharon pues por los ideales de libertad. Vamos entonces acá. Vamos a ver acá, entonces es importante que distingamos. Vamos a abrir acá un poquitito. ¿Qué vamos nosotros a realizar en esta semana? Vamos a accesar acá un segundo. En nuestra materia, que vamos a realizar nosotros en nuestra materia, en esta semana. Vamos a compartir. Bien, acá tenemos entonces, recordamos, nosotros acá en la plataforma, es importante dar una ojeada y recordar que estamos ya en la 7ª semana. Acá, importante, ya tenemos que ir observando los porcentajes totales y esto organizando que estamos prácticamente pues en la recta final, es decir, ya en las últimas semanas de este trabajo, de este trimestre, en la cual no podemos olvidar la ni la autoevaluación, porque esta representa un 20% de la evaluación final. Acá, recordemos que ya tenemos, ¿verdad?, nuestro 7º tema, movimientos independentistas, donde el cual podemos accesar al tema del día de hoy. ¿Qué tenemos planteado para el día de hoy? Bien, para el día de hoy tenemos planteado dos actividades, la actividad 8 y la actividad 9. La actividad 8 es evaluación para ejercicio y la actividad 9 es una evaluación grupal. Recordemos entonces que a la fecha cada actividad tiene pues la designación al cual el porcentaje esto realizará para tener entonces ese porcentaje de la evaluación final. Vamos a observar para ejercicio, nosotros hemos propuesto realizar un esquema de SOL con los siguientes aspectos. Importante, la presentación del trabajo, que debe llevar una hoja de presentación, nombre, grado, fecha, docente. El tema a realizar tiene un valor de 10 puntos. Y la realización entonces correcta del esquema de SOL, el cual es importante considerar aquí
que se deben presentar los aspectos relevantes, la jerarquización de los conceptos y la síntesis con respecto al tema que estamos trabajando. Recordemos que estamos trabajando diferentes organizadores gráficos y en este sentido debemos entonces cuidar, o muy importante, lo que es la lectura comprensiva, que es la que me va a permitir a mí distinguir los elementos relevantes del tema a trabajar. Entonces, importante, vamos a trabajar un esquema de SOL, es la evaluación número 8 y la evaluación número 9. Vamos a trabajar entonces que usted investigue sobre los movimientos independentistas en América y presente un mapa. Ya en la clase él les di un ejemplo de un mapa que ustedes pueden encontrar con respecto pues a las diferentes fechas y los diferentes países en los cuales se dieron esos movimientos independentistas en América. Entonces, este mapa que usted va a presentar, es importante que se distinga el país y quién lo liderizó. Si usted encuentra el mapa solamente con la fecha, entonces usted puede abajo añadir un cuadro de información o insertar allí un cuadro en el mapa y colocar entonces la imagen de quien liderizó el movimiento independentista para que su mapa quede completo. Bien, entonces el trabajo del mapa, importante, la presentación del trabajo, ¿verdad? Y el mapa, que debe tener el título, el contenido, que abarcaría entonces el país y quien liderizó el movimiento independentista. El contenido, la leyenda, la fuente de donde usted obtuvo esta información. Te coloca allí la fuente y esto tiene un valor pues de 40 puntos. La puntualidad, que es importante, que tiene un valor de 5 puntos y un total tiene un valor de 50 puntos este trabajo. Entonces, para esta semana vamos a estar trabajando nosotros estas dos actividades. Prácticamente, como ya les mencioné anteriormente, estamos pues en la etapa prácticamente ya muy avanzados ya con respecto a este trabajo, y es importante que usted continúe trabajando de acuerdo a las fechas estipuladas en la plataforma. Entonces, para esta semana vamos a trabajar entonces el esquema de SOL. Y les tengo propuesto en este sentido un video de acompañamiento docente del tema para poder realizar la actividad que estamos proponiendo. Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Yo soy Jessem Ibarra y pues hoy les voy a enseñar cómo hacer un mapa cognitivo tipo SOL para todos aquellos que utilizan las computadoras. Pues les voy a enseñar a utilizarlo a través de Word. Bueno, vamos a abrir Word. Bueno, también lo pueden utilizar manualmente. Es para salir de la rutina más que nada, para que los profesores pues ya no estén poniendo resúmenes o mapas conceptuales, o tal vez ellos mismos ya se aburrieron de siempre lo mismo. Y como que de repente pues no tienen una idea de cómo hacerlo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a pasar a lo siguiente. Les explico un poquito. El diagrama tipo SOL, o esquema, también se le llama así, es semejante a la figura de un sol.
sirve para introducir o organizar un tema en el que se colocan las ideas que se tienen respecto a un tema o concepto. Sus características son las siguientes. En la parte central del círculo del sol se anota el título del tema a tratar. En las líneas o rayos se añaden ideas obtenidas sobre el tema. Se van al menú de insertar. Posterior, se van a formas. Eligen donde se encuentre el sol ya elaborado. Aquí está. Lo que hacemos es colocarlo. Ya que se tiene colocado, le vamos a dar clic derecho. Le ponemos agregar texto y le podemos poner ese. Vamos a hablar de la computadora. Es un ejemplo. Bueno, para poder poner los nombres aquí alrededor de lo que consta una computadora de escritorio, pues nos vamos nuevamente a insertar. Para los que de repente no les salga o pueden hacer esto, dan clic y aquí ya les aparecen las opciones. Pero si en caso de que la computadora no nos da estas opciones, pues nos vamos desde al menú insertar, nos vamos a formas nuevamente, elegimos este que está aquí, cuadro de texto, le damos un clic, colocamos el recuadro, le ponemos pantalla, lo mandamos en inicio, que se coloque en el centro, formato, y le damos en contorno de forma, le damos en contorno para que quede obviamente sin las líneas. Bueno, así vamos a ir haciendo sucesivamente hasta llenar cada parte del sol, cada rayo. Bueno, para no estar haciendo esto, clic derecho, copiar, colocan, clic derecho, pegar. Ya nos van colocando cada uno de estos, control C, colocar abajo, control V, y así sucesivamente. Bueno, ya que tenemos todo esto, igual nos vamos a formato y nada más, como está seleccionado el anterior para quitar el contorno, nada más vamos dando clic, seleccionamos contorno de la forma, clic sobre el logo, clic sobre el logo y así sucesivamente. Bueno, y pueden ver aquí ya tenemos lo que es un mapa cognitivo tipo. Se puede colocar algún otro tema, es muy sencillo, es fácil de hacer. Y pues espero que les guste, denle like, dejen sus comentarios y activen la campanita. Hasta luego. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find more than catch errors. Find really good, perfect. Find really good. Bien, entonces ya tenemos el tema, sabemos entonces que vamos a trabajar. Primero vamos a presentar dos trabajos, el del mapa cognitivo del sol, les acabamos pues de presentar de una forma bien sencilla cómo podemos elaborar nuestro mapa del sol para que tengamos pues el conocimiento para la realización de la tarea. No sé si hay alguna duda con respecto a las tareas que vamos a realizar por el compañero Carlos Ruiz. No, profesora, todavía. Bien, gracias. Entonces, acá
estamos entonces ya avanzando. Tenemos 2 tareas para esta semana y importante cumplir con ellas para poder ir avanzando ya en la parte final pues de la materia, en este caso historia moderna. Se les agradece pues la atención. Mil disculpas por los inconvenientes iniciales con respecto al inicio de la grabación. Se les agradece pues la comprensión y se les invita pues a la próxima semana, Dios nos los permita, para compartir un tema más de la materia. Gracias y buen fin de semana y nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite. Hasta luego. Hasta luego.